Gloria a Dios. Su nombre es vencedor. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Es un privilegio estar delante de ustedes esta bonita y calurosa tarde-noche, ¿verdad? Donde nos congregamos con el propósito de buscar de la presencia del Señor y de aprender más de su palabra. Si está usted por primera ocasión hoy con nosotros, bienvenido a la casa del Señor. Esperamos que si el Señor no ha venido, nos sigamos viendo en este mismo lugar. Quiero leer para ustedes en el libro de Gálatas. Voy a leer el verso 1 del capítulo 5, o Gálatas 5:1, que es lo mismo. Vamos a partir del verso 1, pero vamos a estar tomando porciones de todo el capítulo 5 y vamos a hacer referencia casi a toda la carta de los Gálatas. Cuando usted lo tenga, puede ponerse sobre sus pies un minuto más, si la fuerza se lo permite, porque a veces pues ha habido un día muy cansado. Y lea conmigo la palabra del Señor, dice así: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que el Señor bendiga abundantemente su palabra. Puede sentarse. Yo quiero leer otra versión para usted. Dice así: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Creo que en alguna oportunidad, y si no lo ha hecho, hoy va a ser cuando, lea toda la carta a los Gálatas, donde uno de los mayores problemas por la que surge la carta de los Gálatas es que Pablo los había llevado a Cristo. Ellos son personas gentiles que conocieron la palabra de Dios, pero que más tarde, cuando Pablo ya no está con ellos, son influenciados por los judaizantes, quienes apostaban que todo cristiano converso también debería de judaizar. Circuncidarse equivale a circuncidarse y equivale a guardar la ley tal cual le fue dada al pueblo de Israel. Y en ese momento entonces Pablo escribe a los Gálatas para tratar de contrarrestar esta corriente que les estaba diciendo a todos los cristianos: ustedes no están en nada, porque si no judaizan, ustedes no van a ser salvos. Y Pablo escribe su carta para contrarrestar a esta idea, y en el capítulo 1 y en el capítulo 2 introduce sus ideas, hablándonos, hermanos, de que él mismo, y él testifica, reconoce lo que antes era y cómo cuando vino a Cristo fue transformado por la palabra de Dios. Él dice: yo mismo era perseguidor de la iglesia, era una persona que creía que vivía libre, que estaba bien, vivía según la ley y perseguía a otros. Pero cuando Cristo vino a mi vida, Él verdaderamente me libertó del yugo en el que yo estaba. Yo pensaba que estaba bien y que guardar la ley era suficiente para llegar a Dios. Pero Cristo me enseñó que estaba esclavo de la ley y que necesitaba ser libre por la sangre de Cristo. Y todo esto lo dice, lee el capítulo 1, lee el capítulo 2 de la carta de Gálatas. Él está testificando y diciendo: yo antes era esclavo, pero ahora por Cristo soy libres. Y el verso que hemos retomado es como un reto que Pablo les está diciendo, y dice: tienen que estar firmes en la libertad con la que fueron libertados. Y la otra versión dice: deben de mantener la libertad que recibieron. Y yo quiero preguntarles: ¿cuántos alguna vez con éxito han conseguido bajar de peso? Digo, porque de intentar todos hemos intentado. Yo pienso que sería poquitos, contados con la mano, los que nunca lo han intentado, ¿verdad? Pero tal vez la gran mayoría lo hemos intentado.
Y si alguna vez ha tenido éxito en ello, ¿qué es lo más difícil después de trabajar? Mantenerse. No importa que usted se echó 100 libras. Si usted no logra mantenerse, luego va a tener 120, 130 y 150 más. Puede ser muy difícil bajar, pero va a ser más difícil mantenerse. Y de eso es que Pablo está hablando. Él les está diciendo, ustedes recibieron una libertad en Cristo. Deben de luchar por mantener esa libertad. De lo contrario, van a volver a ser esclavos si no logran mantenerse, si no reúnen la fuerza y la disciplina necesaria para mantener su libertad. Porque la palabra de Dios dice, usted puede leer en la misma carta de Gálatas más adelante, capítulo 5, versos 13 y 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Él dice, ustedes han sido llamados a libertad, pero no a una libertad que debe de usarse como una excusa para hacer cualquier cosa que quiero hacer. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y él dice, amén. El Señor nos ha llamado a libertad. Y un día todos nosotros, cuando conocimos a Cristo, fuimos libres del pecado. Vivíamos, hermanos, atados a vicios. Vivíamos atados, hermanos, a cosas que ahora incluso da pena, dice el mismo escritor Pablo, hablar de esas cosas que antes hacíamos. Pero esos éramos nosotros antes. Y dice Pablo, a eso fuiste llamado, a salir de esa esclavitud. Ahora eres libre. Pero la libertad en la que ahora te encuentras no es una excusa para hablar y vivir de la manera que consideres correcta según la interpretación que tú hagas de la palabra. Porque por eso Pablo le dice, esta libertad no debe de ser usada como una ocasión para la carne, o sea, como una excusa para complacernos a nosotros mismos. Porque muchas veces hay iglesias enteras, congregaciones enteras que dicen que el Señor solo quiere el corazón. Y aunque muchas veces nosotros no creemos eso, pero sí vivimos así, pensando que hay una parte de nosotros que está totalmente desconectada de la palabra de Dios. Y está bien, porque de todos modos puedo arrepentirme más tarde, o puedo arrepentirme mañana, o puedo arrepentirme el siguiente mes, o cada noche antes de dormir. Y acallamos nuestra conciencia diciendo, el Señor es un Dios de misericordia. El Señor es un Dios de compasión y no miente su corazón. Porque el Señor sí es un Dios de misericordia y de compasión. Pero de eso está hablando la palabra. La libertad a la que han sido llamados no es una excusa para pecar. Y es ahí donde usted y yo no podemos mantener la libertad fundada sobre nuestros criterios. Y por eso Pablo mismo lo explica. Y él dice, no es una excusa para pecar, para hacer y vivir de la manera en que yo creo o me siento bien hacerlo. Porque entonces, sin darme cuenta, me estoy volviendo esclavo. Y él dice, no como una ocasión para pecar otra vez, sino la libertad, que dice ahí la palabra, para serviros por amor los unos a los otros. La única libertad de la que podemos jactarnos es aquella que nos hace servirnos los unos a los otros. Y aunque no digan amén, porque el escritor lo está diciendo, dice, no es una libertad que es una excusa para hacer lo que yo quiero o lo que yo siento que está bien.
sino una libertad, dice, para que puedan servirse los unos a los otros. Una libertad para que ahora sí puedan vivir en amor y puedan disfrutar, porque él mismo lo dice. Y fíjese que cuando a Jesús se le pregunta en qué se resume la ley, ¿qué contestó Jesús? Amarás al Señor, ¿cierto? Y luego, ¿qué dice? Y a tu prójimo es semejante, dice el primero, o sea, casi igual. Pero Pablo está diciendo una sola cosa. Él dice, toda la ley se va a resumir en algo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a esa libertad es que el Señor, hermanos, nos ha llamado. La libertad de servirnos los unos a los otros, no de servirnos a nosotros mismos. Así como cuando ponen el pollo en la mesa, ¿verdad? Y uno que quiere agarrar su porción primero. Hoy me pasó a mí, ¿verdad? Porque a mí me gustan las alitas y yo jalando las alitas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y así es uno a veces en el evangelio. Solo quiere jalar para su plato. Solo quiere jalar para su canasta. Pero dice el escritor, la verdadera libertad es aprender a servirse los unos a los otros. Y esa libertad es la que Cristo nos enseñó. Porque él mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él fue el único hombre verdaderamente libre que caminó sobre la tierra. Y su libertad fue usada para servirnos a ti y a mí. Y para amarnos. Esa es la verdadera libertad. No era la excusa de decir, bueno, yo soy el hijo de Dios, me merezco cosas buenas, me merezco grandes sueños, me merezco un buen trabajo, me merezco una buena ganancia, una buena casa, me merezco una gran cama, me merezco tener muchas posesiones, me merezco ser reverenciado por las personas, me merezco que todos reconozcan mi autoridad. No, su libertad fue venir a servirnos. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Hemos sido llamados a libertad, pero la única forma en que de verdad podemos comprobar que estamos libres es que somos capaces de servirnos los unos a los otros. Y no de servirnos como cuando le sirve el que no se ganó la propina. Ahora dan propina aquí en algunos lugares, ¿verdad? En Estados Unidos es ley. Pero mire, de pronto le sale una gente a uno que lejos de darle propina, uno quisiera pedirles a ellos. Prepotente, ¿verdad? Amargado. Puede ser que a lo mejor ese día le esté yendo mal, algo le pasa. Pero uno dice, decíamos cuando íbamos con nuestra hermana a comer, no se ganó la propina, dice uno cuando está terminando de comer. ¿Pero por qué no se la ganó? Porque no tuvo la actitud correcta. Porque está ahí para servir. Porque si no entiende que está ahí para servir, no debería de estar ahí. Mejor se fuera a vender tomates, mejor se fuera a vender cebollas, pero si no quiere estar ahí, no debería de estar ahí. Entonces Cristo nos ha llamado para ser libres del pecado en el que vivíamos, de los delitos en los que vivíamos, de las cadenas que nos colgaban del cuello y nos llevaban a condenación, pero para que podamos servirnos los unos a los otros, no para excusarnos en nuestras actitudes. Si hasta el Señor le dijo la verdad a la gente, esa es una excusa para pecar. Si hasta el Señor, tenga cuidado. Usted y yo, como dijo la alabanza aquella, ¿verdad? Él no es como yo, dice. Se parece, se hizo hombre, pero no es como yo, dice. Él está por encima de todos nosotros. Y ya que usted diga que es como Cristo, es un status quo bastante alto para todos nosotros. Se lo digo con todo respeto. Entonces, no es una excusa, dice el escritor, sino una oportunidad para servirnos. Dios nos hace libres, nos trae para libertarnos, para volver a mandarnos. Él nos trae, nos quita las cadenas, hermanos, nos hace hombres y mujeres libres, pero para volver a mandarnos de donde nosotros venimos. Porque la intención es que ahora que eres libre, traigas a otros a libertad.
les enseñes a vivir a otros en libertad a través del servicio en la obra del Señor. Y así como un día tú viniste, le des la oportunidad a otros de venir a Cristo a través de tu testimonio y a través de tu servicio. Y por eso dice, la libertad no es una excusa, es una oportunidad para servirnos. Y sigue diciendo, hermanos, y usted puede leer conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, mire, ya me salió traba lengua aquí, ¿verdad? Permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús le dijo a judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente libres. ¿Usted ha sido libertado del pecado? Se nota cuando usted permanece en la palabra de Dios. Porque si no estamos permaneciendo en la palabra, nos están robando la libertad. Jesús le está diciendo a los judíos de su tiempo: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes verdaderamente van a ser libres. Van a conocer la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Saber que lo mejor que el ser humano puede hacer es vivir respetando la palabra de Dios. Esa es la verdadera libertad que usted y yo tenemos. Que ya no vivimos, como Pablo mismo lo dice: si yo viviera, dice, para agradar a la gente, ya no sería siervo de Cristo. Pero vivo para agradarlo a Él. Esa es la verdadera libertad. Que su vida y mi vida es para alabanza de la gloria de Dios. Porque respetamos su palabra, porque permanecemos en su palabra, y por eso dice: Él nos ha hecho libres. Manténganse firmes en esa libertad. Versos 16 y 18 dice del capítulo 5 de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice Pablo, ¿cómo van a mantenerse en la libertad? Andando en el Espíritu. Usted y yo debemos de aprender a andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? No satisfacer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. El cuerpo le pide comida, 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 comida en todo tiempo. Pero usted sabe que su espíritu necesita ayuno, 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 ayuno. Y no que ayuno, ¿verdad? Sino que ayuno, que necesita ayunar. Hermano, su cuerpo le pide Facebook, 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 Facebook. Televisión, serie, Netflix. Y usted le dice, bástate hasta aquí. Ahora es momento de orar. Porque no vivo para satisfacer mis deseos de la carne. Debo de satisfacer los deseos del Espíritu, que es buscar de Dios. Porque comer es lo que quiero, pero obedecer a Dios es lo que necesito. Y su carne y mi carne siempre quiere. Dice la palabra del Señor que es como el lavadón, que nunca se llena. Nunca se deja de morir la gente. A eso se refiere. ¿O alguna vez ha habido un año que nadie se murió? Dice, no, nunca se llena, sigue muriendo la gente, y allá va, y allá va, y allá va. Así es nuestra carne, nunca tiene suficiente. Pero si vivimos para satisfacer nuestra carne, estamos en esclavitud otra vez. Quiere vivir y mantener su libertad. Como decíamos al principio, ¿cómo cuesta rebajar? Pero lo que más cuesta es mantenerse. Pero para que una persona logre mantenerse, ¿qué necesita hacer? Disciplina.
¿Sí o no? No debe de ser, no hay un momento en el que dice, bueno, ya llegué a mi peso ideal, ya puedo comenzar a tragar con todo otra vez. No, ¿verdad? Él dice, ya llegué a mi peso ideal, pero tengo que mantenerme comiendo esto. Tengo que hacer ejercicio tantas veces a la semana. Tengo que bajar las calorías y subir las proteínas, ¿verdad? Tiene que hacer la lucha. Y el cuerpo le pide sueño, pero a las 5 de la mañana va para el gimnasio. Porque se tiene que mantener. Usted ve aquellas grandes empanadas que hacen las hermanas, ¿verdad? Y dice, solo una me voy a comer. Estoy a dieta. Y aquí, como dijo la hermana Mayra, ¿verdad? En una vendimia, siente una gran necesidad de seguir comiendo. Pero usted aprende a decirle a su cuerpo, ya basta. Hasta aquí. Vaya, levántate. Que vamos a ir a hacer ejercicio. Así es en el espíritu también, iglesia. Vivir para el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne no es algo que se logra con magia. No es algo que se logra con una noche de milagros, se logra con disciplina, oración, ayuno, lectura de la palabra, sometimiento. Así se logra vivir para el espíritu. Así se logra mantener la libertad. Así es que cuando el pecado viene a tocar a nuestro corazón, no encuentra cabida. Porque estamos libres viviendo para el espíritu, manteniéndonos en esa libertad, pero porque mire, así como yo aquí arriba, ¿verdad? Nos está costando sudor mantenernos en esa libertad. El cuerpo le pide, ¿verdad? No está casado, no importa. Llévatela, tocala, hacelo. A los que ya están casados, ¿verdad? No importa una miradita. Dale, mírate, sonrió, sonreíle vos también. Y ahí le está pelando los dientes, como decía mi abuelita, ¿verdad? Nos dice, si todos roban, llévate un poquito vos también. Y cuando andamos carnudos, ¿verdad? Ahí hasta salud le decimos, salud. Comenzamos, hermano, a volvernos otra vez esclavos del pecado. Y muchos estamos aquí, hermanos. Y hay mucha gente que se congrega en la iglesia, pero vive esclava del pecado. Porque no han logrado salir de fornicación. No han logrado salir de adulterio. Un día me voy a casar, dice. Hace como 20 años que dijo eso. Un día voy a salir. Nadie sabe, ¿verdad?, esta situación en la que me encuentro. Ni queremos saber. Pero nunca sale. Y vivimos pensando solo en el pecado porque no tenemos ninguna disciplina espiritual. Porque no oramos, porque pensamos que es suficiente con la oración que hacemos cuando entramos al culto. Y pensamos que con esa oración nos va a alcanzar para vencer la tentación. Y Satanás ya nos echó la gran cadena al cuello. Y usted sigue pensando que vive como libre, pero la situación refleja un cuadro diferente. Iglesia, mantenga la libertad a la que ha sido llamada. No hay nadie ni nada que pueda oponerse al Espíritu de Dios. Y si usted lo busca, usted va a vencer cualquier cadena, cualquier atadura, cualquier esclavitud a la que esté sometido. Va a poder ser libre si usted busca del Señor. Pero Satanás, hermanos, nos tiene esclavos. ¿Sabe que cuando los tiene algunos, verdad, hermano? Usted deje que le pase el siguiente, ¿verdad? Usted no se haga cargo, pero si le toca, agárrelo, ¿verdad? Cuando Sansón, hermanos, fue dedicado a Dios, porque así Dios se lo pidió, a su madre, a su padre, porque tuvo que hablar con los dos, porque el papá no le creyó a la mamá. Dice la palabra que sí se guardó, y parte del voto del nazareato, este es un voto voluntario. El voto del nazareato podía hacerse, hermanos, de forma voluntaria por una temporada o por toda la vida. Y a Sansón se le pidió que fuera para toda la vida, que no se cortara el pelo, que no tomara bebidas embriagantes,
que no estuviera con mujeres que no fueran de su pueblo, pero usted y yo sabemos que él quebrantó, vivió quebrantando los votos de su nazareato, pensando que en cualquier momento él podía regresar a salvo de su pecado. Y yo quiero decirle, hermano, nadie vuelve ileso del pecado. Nadie vuelve ileso del pecado. Y dice la palabra que cuando ya él pensó que otra vez se iba a levantar, ya estaba calvo. Y no solo calvo, sino que le quitaron los ojos, le quitaron su vista, sus ojos. Y fue puesto como un siervo para burlarse de él en casa de sus enemigos. Y uno dice, ¿cómo un ser humano puede llegar tan bajo? Cuando descuidamos nuestra disciplina espiritual. Cuando comenzamos a bajar la guardia. Cuando decimos, no pasa nada, hoy es fin de semana, me voy a comer estas 2 tortas, ¿verdad? Y es lo mismo en el evangelio. Decía, no pasa nada, ya vengo del ayuno, ¿verdad? No, hermano. Tenemos que seguir buscando de Dios. Tenemos que seguir orando. Eso nunca se acaba. ¿Sabe cuándo se va a acabar? Cuando estemos delante de la presencia del Señor. Cuando usted vea cara a cara a Dios, ya la hice, se acabó. Se acabó esta lucha. Pero mientras no lo vea cara a cara, la lucha continúa. Y Sansón estuvo ahí y nosotros pensamos, lo cegaron ahora y mañana pidió perdón y pasado le creció el pelo. Pero deberíamos preguntarnos cuánto tiempo cuesta para que crezca el pelo. Las hermanas tienen más, ¿verdad?, experiencia en esto. A mí casi no me crece el pelo, ¿ves? Sí. Y a Sansón, ¿cuánto le costaría? Porque uno piensa, hoy le pidió perdón a Dios, mañana tenía pelo. No, le tocó estar ahí sus buenos días, sus buenos meses, a saber si sus buenos años, hasta que el pelo creció lo suficiente. Hasta que otra vez, por la misericordia del Señor, fíjese, no recuperó su libertad, sino que alcanzó perdón de Dios y murió como esclavo en medio de sus enemigos. Y eso es lo que Satanás quiere, que pienses que ya tienes suficiente de Dios y que por lo tanto ya no necesitas buscar más, que estás bien como estás. Pero el Espíritu dice, no, no estás bien como estás, puedes estar mejor, puedes ser más espiritual, puedes leer más la palabra de Dios, puedes conocer más de la palabra, puedes ser más servicial, puedes superar tus traumas, puedes amar más, puedes servir más. Pero esa es la voz que no queremos escuchar, porque qué cómodos que estamos, ¿verdad, hermano? Y si nos pusieran aire acondicionado, mejor, ¿verdad? Sí, hermano, yo voto porque pongan el aire, ¿verdad? Pero no es solo de votar, es de ofrendar y de trabajar, ¿verdad? Pero si así, hermano, sin aire, no estamos durmiendo, ahora imagínense con aire. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y fíjese que yo quiero hablar de ese queco que está ahí. Sí, hermano, de verdad. Todas las veces que yo he venido al culto, y a veces está, la mayoría del tiempo mi esposo está sentada a la par mía o alguien más, y yo le he dicho, ese queco es bien cristiano. Él siempre está ahí. Y fíjese que a veces no está ahí, pero a la hora de la predicación siempre aparece aquí. No sé si alguna vez usted lo ha notado. Y le digo yo, ese queco viene a oír la palabra, le digo yo. Sí, pues es en broma, ¿verdad? Pero me parece, wow, como ese queco siempre está ahí en la casa de Dios. Y no se queja. Y no se cae, ¿verdad? Algún día le va a caer algún hermano encima, ¿verdad? Si le cae, siéntase privilegiado, ¿verdad? Que ese queco es un siervo del Señor. Ahora, hermano, a lo que quiero llegar es que ese queco se congrega más que alguno de nosotros. Y he escuchado más mensajes. Y Satanás nos hace creer, con un culto es suficiente. Lo demás que sea para vos, para el negocio, para el trabajo, para el hombre, para la mujer, hermano, no sea esclavo de nadie. El Señor nos ha llamado a libertad. Mantenga esa libertad, buscando y sirviendo a Dios. Porque Él dice, no vuelvan a la esclavitud. Y en el capítulo 11 del libro de los Números, usted encontrará una
una de las tantas historias sorprendentes de Israel, en donde el pueblo, hermano, se queja de la comida que está recibiendo y pide carne. Pero si usted lee detenidamente este capítulo 11, encontrará que esta queja o este deseo por carne comenzó en la gente que no era parte del pueblo de Dios. Lea detenidamente todo el capítulo 11. Cuando Israel sale de Egipto, muchos otros pueblos que habían sido esclavizados también por el imperio egipcio aprovecharon y dijeron, bueno, si se van estos, nos hacemos pasar también como judíos y allá vamos y somos libres. Pero ellos no eran judíos, ellos no eran hebreos. En ese momento el término judío no aplica, ¿verdad? Sino hebreo. Ellos no eran del pueblo de Dios. Pero allá iban los metidos, ¿verdad? Y dice la palabra, lee ese capítulo 11, que en ellos comienza esa motivación de decir, ay, cómo quisiéramos carne. Ay, cómo comíamos allá pescado, puerro, tantas cosas buenas, ¿verdad, hermano? Y mire, hermano, hasta Moisés se desesperó. Porque hasta los siervos de Dios a veces ya no hayan qué hacer con el pueblo. O si no, díganme los líderes. Usted ora por ellos, usted los motiva, usted ora, usted le lee la palabra y esa gente parece que nada le cala. Sí, así se siente el líder, por si no lo sabía, para que sepa, hágase líder y va a saber de lo que estoy hablando. Y así se sintió Moisés, frustrado sobremanera. Y fue delante de Dios a decirle, mira, Señor, vos me has dicho que saque este pueblo, que lo lleve en mi seno como que yo fuera el padre de ellos. Lea todo el capítulo, ya no lo soportó. Y le dice, y yo no aguanto, ¿y cómo voy a hacer yo solo con toda esta gente? Y le dice el Señor, mira, cálmate. Vamos a poner otros 70 y vamos a darle de tu espíritu a ellos. O sea, de lo que vos tenés entonces, como no estás contento, lo voy a repartir a estos otros 70 también, ¿ve? Porque dice que de él sacó y les dio a los demás. Lea. Y con el pueblo dice, vaya, quieren hartarse carne, les voy a dar que se harten. Pero no les voy a dar, le dice, ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco, ni un mes. Se van a hartar carne hasta que ya no soporten. Que les salga por la nariz, dice literalmente, me parece Reina y Valera. Porque se habían quejado y ellos estaban diciendo, estamos mejor allá. Y si en algún momento tú has pensado que estabas mejor antes de ser cristiano o que cómo estaría tu vida si no fueras cristiano, tú necesitas arrepentirte. Porque sin darte cuenta, has vuelto a ser un esclavo. Ellos salieron de la esclavitud física, pero la esclavitud mental seguía en su mente y en su corazón. Eran libres físicamente, pero seguían pensando como esclavos. Y eso es lo que Satanás quiere. Que usted y yo nos sintamos libres en Cristo, pero sigamos pensando como esclavos de la carne y vivamos para satisfacerla. Pero Dios quiere libertarnos no solo físicamente, sino mental y espiritualmente. Y por eso dice, no os conforméis a este mundo. No se conforme con lo que usted es, hermano. Podemos ser mejores cristianos. El Señor dice, hemos sido llamados para vivir libres. Ellos se quejaron, hermano, y su deseo era volver a ser y estar en la condición en la que antes se encontraban. Hermano, el Señor nos ha llamado para ser libres en Cristo. Mantenga esa libertad. Porque como dijo Pablo, qué triste que yo habiendo sido heraldo, habiendo ido adelante de todos ustedes anunciando la palabra donde nadie más la había anunciado, porque Pablo se jacta de eso, un día dice, venga a quedar descalificado. Y él mismo le dice a Timoteo, ningún atleta, si no lucha legítimamente, dice, va a ser descalificado. Y usted y yo, hermanos, podemos estar aquí pensando que estamos en la lucha, pero si nuestra lucha no es legítima, vamos a ser descalificados. Si no estamos en la palabra, si no estamos manteniendo nuestra libertad en Cristo,
corremos el riesgo de ser descalificados. Le voy a contar algo. Fíjese que yo me siento mal. Que en otras iglesias al donde yo he ido, yo quisiera llegar a una iglesia donde nadie me conozca. Y quisieran una competencia bíblica y ganarla. Porque toda la vida, a las iglesias que he ido, como que yo supiera, yo siento que no sé. Y estuvimos donde la hermana Alicia y nos dice, vamos a hacer una competencia bíblica. Y yo bien contenta porque por fin dije, voy a estar en una competencia bíblica y voy a ver si gano. Y la hermana me quedó viendo. Usted no, hermana Nelly, me dijo. De una me descalificó. Y aquí sí yo quiero hacer un paréntesis, como dijo mi sobrina Jaden, eso es injusto. Porque el Señor lo que quiere es que sepamos, no que ignoremos la palabra de Dios. Y no es que yo lo sepa todo, pero dijo mi sobrina, entonces dijo, ¿de qué sirve saber si siempre no lo dejan participar a uno? Dice, porque sabe. Hermano, el Señor quiere que sepamos. Aquí no se preocupen, no estamos en una competencia, pero sí debemos de cumplir reglas de juego. Y la disciplina es parte de ese juego. Y si no nos guardamos para el Señor y seguimos los deseos del Espíritu, usted y yo no vamos a llegar delante de Dios. ¿Quiere ver al Señor? Y por eso es que no dicen amén, y poquitos lo que quieren ver al Señor. ¿Y usted qué hace aquí, hermano? Aguantando calor. Allá debajo de un palo vaya a sentarse. Ahí no está haciendo calor. Pero si está aquí, es porque está buscando algo. Y si no está buscando nada, ahí está la puerta abierta. Ningún diácono lo va a detener. Pero si el Señor ha traído una palabra a su corazón, es porque Él desea que seamos salvos. Porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Y ahora es tiempo que nosotros pongamos de nuestra parte para ser buenos cristianos y buscar más de Dios. El Señor quiere que nos volvamos cristianos disciplinados. Que no oremos solo cuando tenemos necesidad. Cuando algo nos duele. Cuando viene la tribulación. Cuando un hermano sale enfermo, que ni casi ni se congrega, pero ya le hallaron cáncer terminal. Si ahí está en el culto, todos los cultos viene. De pronto se vuelve más cristiano que cualquiera de nosotros. De pronto, hermano, está aquí antes que el pastor y quiere que promuevan hasta vigilias y ayunos. ¿Y de dónde nació ese fuego? De una aflicción. ¿Y qué va a pasar cuando esa aflicción se vaya? ¿Va a ser genuina esa fe? Hermano, llenémonos de una fe genuina y de una devoción genuina hacia Dios. No porque lo necesitamos, como dice esa alabanza, buscamos tu rostro y no tus manos. Estamos aquí porque necesitamos de Dios, porque queremos conocerlo, porque queremos, hermanos, llegar a donde Él está. Como Él dijo, me voy a hacer morada para que donde yo esté, vosotros también puedan estar. Y yo quiero preguntarle, ¿y usted va a estar ahí? Pero eso no va a ser chiripón. Póngase a dieta. Y dice la hermana, vaya, pues mañana solo me voy a comer una pupusa, ¿verdad? Porque siempre me como 3. No, hermano, pongámonos a orar. Pongámonos a buscar de Dios. ¿En qué consistió la insensatez? Y ya para cerrar, de las vírgenes, de 5 de esas vírgenes imprudentes. En pensar que tenían suficiente aceite. ¿Y usted y yo tendremos suficiente aceite? Nunca va a ser suficiente. Y esa debe de ser la actitud con la que debemos de vivir. Nunca tengo suficiente aceite, siempre voy a necesitar más. Porque esa actitud nos va a tener delante de la presencia del Señor, buscándolo en todo tiempo, en el bueno y en el malo, y dependiendo 100% de Él. Que el Señor bendiga su palabra.
Le doy gracias al Señor por permitirme estar delante de cada uno de ustedes. Quiero darles, hermanos, algunos anuncios antes de cerrar este tiempo. El primero de ellos es que este domingo 11 tenemos a Amaneciendo con Jesús. El culto es a las 6 de la mañana, así que hay que buscar de Dios, hermano. Y no solo aquí, buscar de Dios no es solo cuando programan aquí actividades, hermano. Búsquelo en su casa, que lo va a encontrar. Búsquelo en la madrugada, búsquelo en la tarde, búsquelo en la noche, que lo va a encontrar. Sábado 24, tiempo con Dios al filo de las 3 de la tarde. Y el domingo 25 se realizará el examen bíblico que corresponde al segundo libro de Crónicas, desde el capítulo 13 al capítulo 24. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar, y en esta oración, si hay personas que reconocen hoy que viven como esclavos,